Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Un positivo parte médico entregó el hospital militar sobre el estado de salud de los 4 hermanitos Mucutuy. Reciben apoyo médico y psicológico en coherencia con su contexto sociocultural en el hospital militar en Bogotá. Uno de los indígenas que participó en la búsqueda contó su experiencia a Noticentro 1 CMI. Mientras tanto, las fuerzas militares siguen buscando a Wilson, el perro rescatista. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por 3 delitos tendrá que responder ante un juez el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga por el ingreso irregular de dinero de Odebrecht para su campaña en 2014. La fiscalía señala al político de falsificar documentos relacionados con las cuentas de su campaña, omitiendo el pago de $1.600.000 que habría hecho la multinacional al publicista Duda Mendoza. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La reforma pensional avanzó hoy a pasos agigantados en la Comisión Séptima del Senado, con la aprobación de 82 de los 94 artículos, a pesar de que las bancadas del uribismo y del conservatismo se retiraron. El quórum se logró con 4 senadores del Pacto Histórico, 1 de la Alianza Verde y 3 senadoras de la U, más el Partido Mira y Movimiento Colombia Justa Libres. Mañana la comisión debatirá los 12 artículos finales. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El expresidente Donald Trump acudió a un tribunal federal de Miami para una acusación histórica por caso de posesión de documentos clasificados y se declaró inocente de 37 cargos federales. Tras su comparecencia, el exmandatario estadounidense quedó en libertad sin medidas cautelares. Trump hizo una visita inesperada al icónico restaurante del exilio cubano Versailles, en la pequeña Habana de Miami. Duro discurso de Donald Trump a su llegada a Nueva Jersey, tras histórica declaración. 9 heridos deja tiroteo cerca de donde se celebraba el primer título de NBA de los Nuggets de Denver. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante el Tribunal Federal de Miami por acusaciones que incluyen cargos relacionados con manejo de documentos clasificados y obstrucción a la justicia. El exmandatario se declaró inocente de los 37 cargos. Nuestro corresponsal, Hernán Suárez, desde Miami, con los detalles. Buenas noches, compañeras en Colombia. Aún con la luz del día, porque estamos en el horario de verano, me encuentro aquí en la Corte Federal de Miami, donde fue probada la justicia de Estados Unidos. Por primera vez, un expresidente, Donald Trump, fue traído, puesto prisionero y después dejado en libertad con 37 cargos en su contra. La lista de los cargos no fue leída en la audiencia de común acuerdo entre las partes. Según los expertos, el cargo de mayor riesgo es la obstrucción a la justicia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente ante un tribunal federal de Miami de los 37 cargos penales que se le acusan por haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca y de haber mentido a funcionarios que trataron de recuperarlos. Tras llegar a los juzgados con 70 minutos de antelación sobre la hora prevista a su comparecencia, el magnate fue puesto bajo arresto. El expresidente no se dirigió a la corte durante la audiencia y tampoco fue obligado a ponerse de pie para hablar por sí mismo en el tribunal. Durante la audiencia, Trump se sentó encorvado con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Waltin Naura, un asistente de Trump, quien también está acusado en el mismo caso, no fue procesado este martes porque no tenía abogado que pudiera representarlo en esta corte y se programó una nueva audiencia para el 27 de junio ante el juez Edwin Torres. La lectura de cargos del expresidente se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad, mientras cientos de fanáticos de Trump se reunían afuera. Se trata de la segunda citación ante un juez que el exmandatario republicano afronta en poco más de 2 meses. Después de la audiencia en la corte, Trump hizo una parada no anunciada en Versalles, un conocido restaurante cubano en Miami. El magnate estuvo rodeado por docenas de seguidores dentro del restaurante, dándose la mano y tomándose fotos con ellos. Los seguidores del líder republicano le cantaron el feliz cumpleaños, ya que la celebración es este miércoles.
El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de revisar documentos clasificados. Se los puede llevar consigo para el análisis, pero tiene que devolverlos. Y ese es uno de los motivos de este proceso. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado la semana pasada de llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca y negarse a devolverlos. Los fiscales le reprochan a Trump haber conservado cajas enteras de documentos, incluso algunos clasificados como Top Secret, tras su partida de Washington en 2021 y de haber rechazado restituirlos, violando leyes federales. Al dejar la presidencia para instalarse en una lujosa residencia en Mar-a-Lago, en Florida, Trump se llevó sin embargo cajas enteras de documentos. En enero de 2022 accedió a devolver 15 cajas que contenían más de 200 documentos clasificados. En un correo, sus abogados aseguraron que no había otras, pero la Policía Federal estimó que Trump no había devuelto todo y que conservaba aún muchos en su club de Palm Beach. El abogado del magnate halló otros 38 documentos clasificados en 30 cajas guardadas en un depósito y las entregó al FBI el 3 de junio de 2022, alegando que eso era todo. Sin embargo, otras 34 cajas seguían ocultas. El 8 de agosto de 2022, el FBI allanó la vivienda y encontró 102 archivos clasificados más, incluyendo 27 en la oficina del expresidente, entre ellos algunos muy delicados sobre Irán y China. Los investigadores resaltan que Trump podría haber puesto en peligro la seguridad nacional si esos materiales caían en manos equivocadas, ya que habría expuesto a miembros del ejército fuentes humanas confidenciales y métodos de recopilación de inteligencia. Cabe resaltar que el magnate siempre ha calificado este caso de caza de brujas para obstaculizar su candidatura a la presidencia. Si el expresidente Donald Trump fuera condenado, la Constitución de Estados Unidos no le impide ser candidato a la presidencia y ser elegido. El único obstáculo que tendría es si es condenado por insurrección. Si bien Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, su riesgo legal no pone en peligro su camino legalmente viable hacia un segundo mandato, e incluso podría ser una bendición política, ya que la Constitución estadounidense no contempla límites para candidatos en caso de que sean imputados o incluso se encuentren en prisión. Así, una hipotética condena o la adopción de medidas cautelares contra Trump, favorito por ahora en las primarias del Partido Republicano, solo limitarían su capacidad de hacer campaña o incluso de votarse a sí mismo, ya que el derecho al voto está restringido para personas condenadas por delitos graves o cumpliendo condenas. Es decir, las posibles condenas no descalifican legalmente a Trump para postularse para presidente en 2024 o para servir si es elegido, y podría ser candidato incluso desde la cárcel, una circunstancia que no será inédita. Trump cumple con los 3 requisitos de la Carta Magna para buscar la presidencia. 1. Debe tener al menos 35 años. 2. Debe ser un ciudadano estadounidense de nacimiento. Y 3. Debe haber vivido en los Estados Unidos durante al menos 14 años. El juicio del expresidente en la investigación de Nueva York está programado para marzo de 2024, justo en medio de la temporada de primarias electorales. Al salir de la audiencia, el expresidente Trump se subió al carro, bajó el vidrio y fue saludando a algunos de sus seguidores y también detractores. Tomó su avión privado rumbo a New Jersey para dar las primeras declaraciones en un duro discurso. Tras darse un baño de masas y visitar el icónico restaurante del exilio cubano Versailles en la pequeña Habana de Miami, Trump voló a su resort y campo de golf en Bedminster, en Nueva Jersey, donde tenía previsto un acto privado con donantes de su campaña que se convirtió en un duro discurso sobre su difícil panorama judicial actual. Hoy fuimos testigos del más vil y atroz abuso de poder en la historia de nuestro país. Una cosa muy triste de ver cuando un presidente corrupto que busca detener a un oponente político para arrestarlo y juzgarlo con cargos fabricados en el medio de una elección presidencial que están perdiendo por mucho. También se prevé que el expresidente celebre mañana en su club de Nueva Jersey su cumpleaños número 77, y antes de sus agudas declaraciones, Trump había asegurado que Estados Unidos es un país en decadencia, corrupto y que no tiene fronteras, mientras denunció nuevamente que se está utilizando la justicia de manera política en su contra para sacarlo de la carrera a la Casa Blanca. Desde la Corte Federal en Miami, Hernán Suárez, Noticentro 1, CMI.
9 personas resultaron heridas por disparos y un sospechoso fue puesto bajo custodia en la ciudad estadounidense de Denver, la capital del estado de Colorado, donde se desató un tiroteo cerca de donde los Denver Nuggets ganaron su primer título de baloncesto de la Liga NBA. Al menos 3 víctimas están en estado crítico y las otras sufrieron lesiones leves. Durante 2023 se han registrado 290 tiroteos masivos en los Estados Unidos. Vamos a otra parte del mundo. Al menos 11 personas muertas y varias heridas luego de un ataque masivo con misiles rusos en una ciudad del centro de Ucrania. Los rescatistas intentaron encontrar sobrevivientes luego de un aluvión de misiles rusos sobre Kryvyi Rog, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. El principal blanco de la embestida fue un edificio residencial de 5 pisos que prendió en llamas y de donde la policía ayudó a evacuar a decenas de residentes. El mandatario ruso Vladimir Putin reconoció que Rusia se podría haber preparado mejor para la contraofensiva ucraniana. En un encuentro con corresponsales de guerra, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que su país pudo prepararse mejor para los anunciados ataques de Kiev. В принципе, можно было бы это предположить, что противник вести будет все таким образом. И можно было бы, наверное, лучше подготовить, согласен. También dijo que las pérdidas militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante su contraofensiva se acercan a catastróficas. Традиционная система противовоздушной обороны, вы знаете, наверняка она же настроена на что? На ракеты, на такие большие там самолеты. Как правило, беспилотники, о которых вы говорите, тоже знаете об этом. Проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее. И это, конечно, делается и будет сделано наверняка. Aseveró que Rusia está lista para conversaciones sobre Ucrania, pero Occidente debe detener el suministro de armas. La inflación en Estados Unidos cayó un 0,9% hasta el 4% en mayo. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos sigue bajando por un 10º mes consecutivo. La caída es el segundo descenso más fuerte desde que el indicador comenzó a disminuir en julio de 2022 y el 4% es la cifra más baja desde marzo de 2021. Y en nuestra sección de salud hablamos sobre una noticia de interés para familias donde hay menores de edad que han sufrido del corazón. Las cardiopatías congénitas son las alteraciones de corazón más frecuentes con las que nacen las personas. Algunas se deben a variaciones genéticas heredadas, por lo que es común que distintos miembros de una misma familia padezcan esta enfermedad. Los factores que impactan en la calidad en la vida del niño es que si son cardiopatías congénitas complejas, no podemos reparar cuando hay ausencia de la mitad del ventrículo. Entonces tenemos que hacer cirugías paliativas para que el niño pueda llevar una calidad de vida adecuada. Entre 5 y 9 de cada 1000 niños que nacen vivos se presenta alguna alteración de corazón, lo que requiere un tratamiento especial, llegando a ser intervenidos quirúrgicamente el 60% durante el primer año de vida. Se estima que en Colombia al año nacen alrededor de 4.000 niños con alguna enfermedad de corazón, de los cuales hay que intervenir alrededor de 3.500, pero no todos cuentan con los recursos para costear los procedimientos. Un pequeño robot diseñado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley es capaz de hacer parkour con saltos verticales de más de 1 metro de altura. Más conocido por sus siglas Salto, este compacto robot que cabe en la palma de una mano se convierte en todo un acróbata cuando de saltar se trata. Construido por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, Salto pesa alrededor de 100 gramos y mide 26 centímetros cuando está completamente estirado, y gracias a que utiliza diversas técnicas inspiradas en el mundo animal, es capaz de alcanzar saltos de hasta 1 metro. De hecho, sus creadores presumen de tener el robot con mayor agilidad en salto vertical, ya que es capaz de rebotar contra las paredes para coger impulso y desplazarse y llegar más alto. Esto debido a que Salto está diseñado para abordar terrenos difíciles y ayudar a acceder a lugares complejos de alcanzar en escenarios de búsqueda y rescate. Muy buenas noches. Finalmente, ¿qué va a pasar con los niños indígenas rescatados en el Guaviare? Actualmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los tiene en su poder.
investiga acusaciones sobre un supuesto maltrato del padre de los niños, el señor Manuel Ranocue. Nuestra invitada de esta noche es la doctora Acid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Doctora Cáceres, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué decisiones que ha tomado sobre los niños, doctora Acid? Buenas noches, Yamid. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que las decisiones no van de un momento a otro. Esto tiene un proceso y en ese proceso entran muchos actores. Para el ICBF lo más importante es poder restablecer vínculos y entornos protectores de los niños y las niñas, y se toma el tiempo la autoridad administrativa que hace el restablecimiento de derechos de conocer todos los contextos. Nosotros hemos recogido gran parte de la historia de estos chiquitos, chiquitas, y la idea es poder tenerle a la autoridad administrativa, que es nuestra defensora, todas las herramientas y todos los instrumentos para lograrlo, ¿no? Aquí hay una cosa particular, y es que entra también la jurisdicción indígena. Entonces tenemos un caso emblemático en que las dos jurisdicciones deben corresponder a lo que necesitan los niños y las niñas para poder tenerlos en condiciones de bienestar, ¿no? En esa medida a nuestra defensora la acompaña el equipo también de la organización indígena, que agrupa varias organizaciones indígenas del Amazonas, que es la OPIAC, quienes conocen un poco el contexto y nos van asesorando, y por supuesto también estamos en comunicación tanto con el resguardo como con las demás autoridades indígenas que entran dentro de este proceso, guardando todo el equilibrio que esto requiere y teniendo claridad sobre el rol que tiene ICBF en esta protección integral de los derechos de los niños y las niñas, en este caso de las 3 niñas y el niño. Sí, tengo entendido, doctora Astrid, que usted estuvo con ellos esta mañana. Sí, yo estuve con ellos, siempre hago monitoreo un poco de cómo va la situación en el hospital, sobre todo acompañando esta coordinación entre tantos actores que están rodeando a los niños y bueno, monitoreando también el estado de salud. El hospital nos da un reporte del estado de salud y coordinando las acciones de tipo social y emocional que tienen los niños, sobre todo no tanto con los niños, porque la idea con los niños es tener un aislamiento, sino con las personas que están acompañándolo, ¿no? Nuestras acompañantes hospitalarias que han estado todo el tiempo con ellos, con ellas hablamos, con los médicos y con el equipo que está acompañándoles. ¿Y usted tuvo oportunidad de hablar con Leslie, la niña mayor, la de los 13 añitos? Sí, desde el primer día que los recibimos en el hospital militar he podido hablar con ella. Sin embargo, pues los diálogos son cortos, cuenta algunas cosas las cuenta la familia, otras cosas las cuenta pues a los cuidadores hospitalarios que tenemos, y poco a poco pues empieza a reconstruirse los relatos, ¿no? Los diálogos no son largos, extensos, como de pronto quisiéramos conocer. A veces las formas comunicativas no son las mismas que nosotros esperáramos, que pues nos narrara todos los hechos, y esto hay que manejarlo con mucho cuidado, mucha paciencia y mucho amor, porque todavía tenemos mucho tiempo. Lo más importante es este precioso hallazgo y acompañarlas en el proceso que ahorita tienen, ¿no? En este momento ellas están en un proceso de duelo, y ese duelo por la mamá que falleció es muy importante, más allá de todo lo que querramos nosotros saber, ¿no? Y ese es el acompañamiento que estamos teniendo, junto con la reconstrucción del relato que se va dando poco a poco de lo que ocurrió en la selva. A ver, yo tengo una confusión, doctora Astrid, sobre esto. ¿Son 2 hermanos y 2 primos o cómo? No son todos hermanos. Son todos hermanos, Yamit, son hijos de la misma mamá. Aunque diferentes padres, pero son hijos de la misma mamá y conformaban un núcleo familiar. Pero digo, ¿el padre que los está reclamando es el padre de Leslie? Los 2 padres están en conversación con nuestra defensora. De alguna manera hay muchos actores que reclaman el acompañamiento de los niños, pero se va a tomar la decisión mejor, ¿no? Ambos padres están en contacto con nuestra defensora. El padre que es más mediático, que ha salido, que estuvo en la selva, es el padre de los 2 niños menores, ¿no? Ah, pero aparecieron entonces los 2 padres. Sí, los 2 padres han estado ahí permanentes, en el proceso que llevamos con nuestra defensora. ¿Y ellos, doctora Astrid, reclaman la custodia de sus hijos?
Pues Yamid, en realidad hay como hemos sentido de toda la familia que lo más importante es el bienestar de los niños y las niñas. Seguramente habrá procesos de reclamación, pero el proceso de restitución de derechos arranca por todas estas entrevistas familiares, por los informes de trabajo. En este momento también está actuando la psicóloga del Hospital Militar, quien tiene a su cargo todo el escenario de salud. Está acompañada también por nosotros en nuestra mesa de coordinación con la comunidad, con las autoridades de la OPIAC, y de esa manera empieza un proceso primero de reconstrucción de relato, primero del duelo frente a la madre, y luego vendrá como la reconstrucción de los hechos que antecedieron a la avioneta y que pueden estar generando incidencia dentro de la custodia de los niños, ¿no? El proceso de reparación de derechos va a tomar tiempo, seguramente se tendrán que tomar medidas transitorias, usualmente los defensores de familia toman medidas transitorias, y luego sí la asignación de una custodia definitiva. Esa asignación de una custodia definitiva tiene la posibilidad de tener una apelación, y si tiene una apelación seguramente tendrá un proceso con juzgado, con juez de familia, y entrarán otros actores. Pero para nosotros lo más importante es acompañar este proceso de desarrollo de los niños, acompañar este proceso de encuentro, nuevamente de reencuentro de ellos, restablecer los vínculos familiares que los niños determinen, porque ellos nos van a marcar un poco la ruta de vinculación familiar. A medida que van conversando, a medida que van hablando, vamos a ir descubriendo cuáles son como los vínculos protectores para tomar medidas transitorias mientras se define la custodia. Y me dice usted, doctora Astrid, medidas transitorias ¿como cuáles? Hay diferentes medidas transitorias que puede tomar un defensor, un comisario. Puede ser mantener el vínculo con una madre sustituta que sea cercana a la comunidad, que sea de los lazos y los vínculos tal vez no tan directos, o vínculos consanguíneos, que sea el entorno protector más cercano. Una madre sustituta es como la posibilidad de tenerlas al cuidado. Incluso dentro de la misma familia se puede encontrar una madre sustituta que los acompañe mientras se toma la custodia definitiva. Esa puede ser una medida temporal. La otra medida temporal que ellos pueden tomar es poder enviarlos a una institución de ICBF de protección y tenerlos allí hasta que se defina la custodia temporal. Y bueno, podría haber otras medidas comunitarias que son las que estamos también revisando con la comunidad indígena para saber si tenemos unas medidas comunitarias también. En cualquiera de los casos, en cualquiera de esas medidas, la defensora nunca deja solos los niños. Los niños siempre están en acompañamiento del equipo defensorial mientras ocurre la medida transitoria, y cuando ya pasa la medida transitoria a una medida definitiva, también se sigue monitoreando, pero con menor frecuencia, la garantía de sus derechos. Usted, doctora Astrid, ha tenido ocasión de hablar con la niña mayor, la niña Leslie, sobre sus supuestos maltratos a que era sometida por su padre, ¿o no? No, nosotros no hemos hecho esas preguntas, porque esas preguntas van a ir saliendo. Lo primero, como te digo, primero vamos a trabajar el duelo, y en esto está coordinada la psicóloga del hospital con el equipo defensorial y con el equipo de la OPIAC para poder trabajar esos escenarios de duelo y reconstrucción de relato. Luego, si ahí salen cosas, saldrán, pero tenemos que proteger muchísimo ese diálogo y ese protocolo de comunicación con ella, porque no es una cosa de que tú llegues y le preguntes en medio de un shock esto que podía agravar un poco más la situación emocional de los niños y las niñas. Entonces hay que dejar que el proceso tenga su curso y que esa entrevista se pueda dar, y sobre todo tengamos en cuenta que ellos van a reconstruir su historia. Esto es un caso profundamente mediático, y cuando ellos estén más grandes van a volver sobre estos videos, sobre esto que estamos hablando sobre ellos, y queremos que recuerden que todo lo que a ellos les haya pasado pues tiene la reserva y la protección de nuestra defensoría, ¿no? Entonces es muy delicado el asunto, pues por supuesto las familias tienen toda la libertad de expresión que quieran, pero nosotros sí guardamos un ejercicio de reserva sobre lo que nos vamos enterando y sobre la manera como lo vamos a abordar con los niños y las niñas, ¿no? Sí, doctora Astrid, el abuelo de la niña Leslie, que se llama Narciso Mucutui, está acusando al papá, Manuel Ranocue, de haber sido hostil o de castigar a los niños. ¿Eso está confirmado? Todo eso entra de lo que nosotros tenemos que averiguar, investigar, consultar, y en este rompecabezas que es también la vida de algunos niños, pues tenemos que escuchar la voz de ellos, ¿no?
y poco a poco iremos enterándonos con mucha mayor precisión de la situación. En cualquier proceso tenemos que tomar todas las versiones para poder escuchar, pero sobre todo la voz de los niños nos va a marcar una ruta importante en la toma de decisiones. Por eso estamos protegiéndolos mucho en este momento, para que cuando podamos escuchar esa voz, que no necesariamente sale a través de preguntas, sino también sale a través de juegos, de canciones, de dibujos, podamos entender un poco qué fue lo que rodeó este contexto familiar, en el que evidentemente lo hemos notado, lo hemos visto en medios, pues hay familias enfrentadas, ¿no?, frente a la situación de los niños, y queremos que en el marco de todo esto ellos salgan ganando, salgan con vínculos fortalecidos y podamos tener oportunidades para ellos, ¿no? Es compleja la historia y va a ser compleja la decisión, pero sé que si logramos rescatarlos de la selva, y vamos a lograr también protegerlos de esa misma manera, con una capacidad de entender lo que pasó y de entender lo que vendrá para ellos. Eso nos va a tomar el tiempo, y sobre todo nos va a tomar el tiempo para escucharlos a ellos desde sus lógicas infantiles cuando nos expresen la situación. No va a ser un interrogatorio, no se trata de ponerlos en evidencia en medios, se trata de proteger su integridad, pero de actuar también frente a lo que hemos escuchado. De acuerdo con la información médica, doctora Astrid, ¿cuánto tiempo más durarían ellos dentro del hospital? Lo que nos han dicho el equipo médico es que lo más probable es que sean más o menos 3 semanas, y los procesos de evolución siguen a buen ritmo, ¿no? Y lo que nos han pedido pues la familia es que sea lo que se necesite para poder tenerlos con buena salud, que no tenemos prisa. Nuestra prisa era encontrarlos, y ahora la prisa no existe. Lo más importante es que estén estables, y el parte médico nos habla de 3 semanas. Yo pensaría que menos de 3 semanas no. Yo creo que en 3 o 4 semanas sería probable que estuviera produciéndose ya una recuperación completa, o por lo menos estable, para poder hacer un segundo nivel en esa recuperación. Doctora Astrid, ¿cuáles son las alternativas que se están contemplando frente a la suerte de los niños? La suerte futura, quiero decir. Bueno, la primera y única alternativa es que en el entorno donde vayan a estar los niños, sea cual fuere, el ICBF los va a seguir acompañando siempre. Es decir, desde esa perspectiva intercultural, desde este cambio que nosotros queremos lograr en el ICBF, siempre los vamos a acompañar. Y en esa única alternativa es que lo que vamos a garantizar es que sean muy felices, que los vínculos de desarrollo sean los que corresponde a cualquier niño de acuerdo a su edad, y que los que corresponde a cualquier niño también de acuerdo a su cultura. Poder prevalecer la cultura y el cuidado que nosotros debemos tener, y esa combinación tiene que darse en cualquiera de las alternativas que se tome. Hay una amplia gama de alternativas, hasta familia extensa, entorno comunitario, con protección de ICBF también, el retorno de pronto a algunos de los familiares. Nosotros no podemos ni descartar ni asegurar ninguna en este momento, porque la familia requiere un proceso complejo de trabajo, y también lo requiere nuestra defensora en las entrevistas y lo que está haciendo. El equipo defensorial está tomando las declaraciones, conociendo, reconstruyendo un poco ese tejido social que hay alrededor de los niños, y sobre todo dándoles el tiempo para que los niños en determinado momento puedan hablar. Entonces, en el marco de esa gama de alternativas, lo que sí no va a fallar es que sigamos acompañándolos en cualquiera de los entornos, y sigamos acompañándolos desde una perspectiva intercultural, que es la que en este momento ellos están viviendo, ¿no? Y usted, doctora Astrid, que ha tenido ocasión de hablar con todas las personas que tienen relación con este caso, ¿cómo lograron sobrevivir al aire libre, en plena selva, sin qué comer? ¿Cómo lo lograron? Mejor dicho, doctora Astrid, ¿cómo ocurrió el milagro? Pues yo creo que el milagro ocurre como por la capacidad de mantener una voluntad de búsqueda entre todos y de no decaer. Nos decía Sergio, que es el director de la Aeronáutica Civil, y que empezó la búsqueda primero de la avioneta y luego acompañó la búsqueda de sobrevivientes, que era realmente el operativo más grande que había visto en tiempo, en recursos,
y en esperanza. Por eso se llamó así, Operación Esperanza. Y creo que esa voluntad de disponerlo todo para que los niños estuvieran ayudó, ¿no? La segunda voluntad fue hacer un ejercicio intercultural, cuando la familia de los niños le pide al presidente que traiga a otros indígenas, que traigan los sabedores indígenas, a los chamanes para poderlo encontrarlos, porque la tropa se puede quedar sola y que es necesario reforzar la búsqueda, y hay una voluntad política de hacerlo, de construir, y llamamos a nuestros mayores que están en el gobierno, a Giovanni, a Patricia, y logramos que todo esto se vincule junto con parques naturales, junto después con el Ministerio del Interior, que llegó también a colaborar, y podemos animar esa búsqueda. Es lo que ayuda también a que ocurra el milagro. Y lo tercero es como una imagen que también a veces nosotros tenemos de la selva, y la selva en ese momento tenía cosecha, nos decían los indígenas que estaban en cosecha en la selva y que se podían encontrar diferentes frutas. Entonces uno dice, bueno, aquí hubo condiciones físicas, naturales y espirituales que permitieron que esto se diera. Es uno de esos milagros en que ocurre porque hay unión y hay voluntad, y yo creo que una de las cosas fundamentales es que mientras que la esperanza sean los niños y logremos esa unión de país por muchas cosas, pues da resultados, ¿no? Para mí fue realmente una experiencia también espiritual y emotiva, porque participamos en todos los rituales, también en las misas, también en las oraciones, que con toda esa riqueza cultural que tiene y riqueza espiritual que tiene Colombia, usamos todo y le pedimos a todos en el país. Pues, tuvimos grupos del Cauca, grupos del Putumayo, grupos del Amazonas, de la Guajira también, que hicieron sus oraciones en el marco espiritual que cada uno tiene. Y yo creo que esa dimensión espiritual, junto con la técnica militar de búsqueda y junto con la combinación de técnicas de búsqueda con los indígenas que han vivido en la selva, y la selva que definitivamente de alguna manera cuidó a los niños de muchas posibles cosas que hubieran ocurrido, encontrarles en el estado de salud en que los encontramos, que sí hay un tema nutricional grave, crítico, pero que también hay unas condiciones en que hubieran podido ser peores, es realmente lo que da origen a este milagro, ¿no? Sí, y usted, doctora, así que ha tenido, pues, mucha más información de la que tenemos nosotros. ¿Cómo ocurre el milagro de que un bebé o una bebita de menos de un año logró sobrevivir sin dormir, al aire libre, un mes, sin comer? Esto ocurre, uno, porque está Leslie, ¿no? Y Leslie es, digamos, una niña que ha sido criada en un contexto en que la selva forma parte de la vida cotidiana. Y muchas veces nosotros pensamos que los niños no tienen habilidades, o que no son capaces, o que son demasiado frágiles. Y yo pienso que esa concepción de niño que les quita como su derecho a ser ciudadanos, a hablar, a expresarse, a opinar y también a ser autónomos, es lo que también les ha quitado la posibilidad de sobrevivir. Yo creo que hay muchas condiciones en las que viven nuestros niños que todavía no conocemos, y vamos a hacer toda una tarea para que Colombia reconozca cuáles son esas condiciones de las diferentes infancias, y que esas condiciones deben ser de bienestar. En muchas ocasiones y en muchos territorios la pobreza, el hambre, el abandono, el conflicto no nos ha permitido llegar como Estado, y hay que llegar, pero a acompañar esas formas vitales, no a imponer nuestra forma de cómo pensamos que deben ser los niños, ¿no? Estos niños viven muchas realidades y los hacen muy capaces. Creo que el milagro se llama Leslie, y Leslie, que cuida a sus hermanitos, y se llama también Soleini y Tian y Cristín, y ese milagro que hacen los cuatro juntos por sobrevivir es lo que hace que esto ocurra también, ¿no? Leslie es una niña que ha sido criada en un contexto difícil y que le ha tocado acompañar a sus hermanos. Ella misma salva y coge, eso es lo que nos contó la familia que le había expresado, y coge su hermanita y la saca de los brazos de su mamá, que ya había fallecido, y logra entender cómo rescatarla. Y en medio del choque, porque realmente hay un choque emocional muy fuerte en ellos, que va pasando, pero también va encontrándose que en este choque cultural de llegar a la ciudad, en ese acompañamiento, pues poco a poco van hablando, y ella toma la decisión de empezar a buscar agua, de caminar, de acompañar a sus hermanos, y tenía pues la práctica y la experiencia que también ha tenido su familia, ¿no? En diferentes contextos, de poder ir a la selva, de sobrevivir en ese contexto, pero y que lo haya hecho por 40 días es realmente milagroso. Sí. La opinión personal suya, doctora Astudillo, su opinión es la de que al final, cuando los niños estén totalmente recuperados,
ellos regresen a su hábitat en la selva? Mi opinión personal es que ellos deben estar en este momento cuidados y protegidos completamente. Eso es una promesa de país. Esos niños no les puede faltar amor y cariño, que es lo fundamental, y oportunidades de desarrollo. Esas oportunidades de desarrollo pueden ser construidas en el marco de su cultura, como pueden ser construidas en el marco intercultural. Eso va a saberse y va a construirse incluso con ellos mismos. Nosotros somos un país que tiene que garantizarle a ellos el amor, el cuidado, la protección, y eso no puede fallar ni aquí, ni en su cultura, ni en donde estén. Entonces depende un poco de cómo se den los vínculos, cómo ellos también nos van marcando la ruta, pero en cualquiera de los escenarios, aquí ya hay un escenario donde estén, su cultura debe ir con ellos, y donde estén debe ir el amor y el cariño y la protección integral para que tengan oportunidades. Eso es esa es la que es mi opinión. Yo no puedo decir que pueden estar mejor en la cultura occidental o en la cultura indígena. Yo puedo decir que deben estar mejor en donde estén, y que donde estén nuestro compromiso es protegerlos, acompañarlos y garantizarles esas tres cosas: amor, todo el cuidado y la protección, y toda la garantía de sus derechos para que ellos puedan desarrollarse con oportunidades. Ellos tienen muchos sueños, poco a poco nos los van contando. Algunos sueños coinciden con su cultura, otros sueños coinciden con esta interculturalidad de país que tenemos, y eso es lo que vamos a acompañar. Esos sueños que ellos tienen sean parte de la cultura o sean parte de la interculturalidad que se presenta con los niños. Esa combinación es la que hace que realmente hoy ellos tengan las oportunidades que merecen, ¿no? Y mire, mi pregunta final, doctora Astrid, ¿se sabe algo de Wilson, el perrito que los encontró y que se perdió? Todos los días sigue el PMU de Operación Esperanza, y ahora buscando a Wilson. Entonces la Operación Esperanza cambió de naturaleza en nuestros reportes diarios que el general nos pasa. Es un poco así, va la búsqueda de Wilson, y nos pasa el mismo cuadro diciendo por dónde van los recorridos, cómo va la situación. Entonces la Operación Esperanza sigue con Wilson. Entonces, hasta donde hemos visto, la búsqueda sigue, el general nos sigue reportando en la búsqueda de Wilson. Hay muchas circunstancias que no sabemos qué va a hacer, pero las ideas creativas ya empiezan a surgir, y hay muchas ideas de cómo buscar a Wilson, ¿no? Hasta la posibilidad de llevar perritas en celo para que aparezca. Eso salió hoy, y me parece que forma parte de tener todas las estrategias creativas para encontrar las soluciones a los problemas, y ojalá Wilson aparezca. Es desde ya pues lo más hermoso en temas de cómo logró acompañar a los niños. Lo raro es que no haya vuelto, no haya regresado a su cuidador, y sabemos que su guía también debe estar bastante triste. Esperamos que aparezca, y la Operación Esperanza sigue en la búsqueda de Wilson. Pues ojalá lo encuentren. Nos han dicho que le están enviando comida, ¿no? Los aviones, los helicópteros. Sí, eso nos comentó el general, y bueno, todavía esperamos que Wilson aparezca, ¿no? Es una selva compleja, pero también es una selva que no... alguna vez decían que la selva pudre las personas, y no, la selva es realmente parte de nuestro ser, y toca empezar a aprender a conocer y a interactuar con ella, ¿no? Ya se están esperando que se hagan reparaciones a la selva por toda la intervención que hicimos para poder continuar con ese ecosistema estratégico, ¿no? Entonces esperamos que Wilson aparezca, y que estas nuevas ideas que están surgiendo pues den resultado. Pues doctora Astrid Cáceres, directora del ICBF, muy amable por haber aceptado esta invitación, y mil felicitaciones por todo lo que están haciendo, y que ojalá todo termine con éxito y que por fin encuentren a Wilson. Muchas gracias, doctora Astrid. Muchas gracias, Yamil, por invitarme. Yo creo que hay un mensaje clave que tenemos que tener como país, es que realmente si queremos sacar adelante una generación en paz, nos toca estar unidos, y esa unión se ve en cada caso, en cada niño, y esto nos llama a todos a actuar, ¿no? Pues muchas gracias a usted y a ustedes, televidentes. Gracias por la sintonía, y los invitamos a rezar por Wilson y a continuar aquí en Noticentro. Sí. Noticentro 1, CMI. Positivo informe médico sobre estado de recuperación de los 4 niños indígenas. Indígena que participó en el rescate narra el encuentro.
Estuvimos a punto de darnos por vencidos, dice. Llevan a la selva hembras en celo para buscar a Wilson. ICBF no decide por ahora sobre la custodia ni el futuro de los niños. Carta de expresidente Gaviria a presidente Petro. Somos sus aliados. Le dice y le reafirma apoyo liberal. Parlamentarios liberales piden aplazar reforma a la salud. Rápido avance en el Congreso de la reforma pensional en el Senado. Cargos penales contra ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga formula la Fiscalía. Ministro de Defensa reafirma que muerte del coronel Oscar Dávila fue suicidio. Contralor Rodríguez presenta tutela contra fallo que anula su elección. Aborto no es un derecho fundamental, dice la Corte Constitucional. No se detiene asesinato de líderes sociales. 4 víctimas mortales más en 24 horas. Nuevas invasiones a tierras en el norte del Cauca. Un policía en Soacha se come 500,000 pesos producto de extorsión para ocultar la evidencia. Expresidente Santos ante la ONU. O nos unimos por el cambio climático o vamos a la hecatombe, dice. La reina Leticia visita barrio popular de Cartagena. Carros sin gasolina para el 2040 anuncia Minhacienda. Mejora confianza en los hogares, revela. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Hasta un mes estarían hospitalizados los 4 hermanitos Mucutuy que sobrevivieron 40 días desaparecidos en la selva luego del siniestro aéreo. El último parte médico es de tranquilidad. Permanecen en el hospital militar los 4 hermanitos Mucutuy. El centro médico emitió este comunicado donde entregan el último parte de los menores rescatados de la selva del departamento de Guaviare. Se encuentran bajo asistencia profesional interdisciplinaria, recibiendo atención integral y manejo articulado por parte de las diferentes especialidades clínicas, de acuerdo con las necesidades particulares de cada uno de los niños. Los niños están bien, reciben atención médica y psicológica. Un enfoque biológico, psicológico y sociocultural que involucra a la familia, sus costumbres de crianza y las de sus cuidadores, lo que a su vez permite un abordaje holístico que contribuye a la recuperación física y mental de los niños. CMI conoció detalles por medio de un médico que ha atendido a los niños. Los hermanitos pidieron dormir juntos en una sola habitación, petición que no fue posible conceder por los procedimientos que lleva cada uno. Los niños no han pasado las mejores noches, han tenido pesadillas. Leslie, la mayor, ha preferido no hablar con hombres, ha establecido mejor relación con mujeres. Los 4 hermanitos estarán internados en el hospital militar hasta que el personal médico así lo disponga. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está a cargo de los menores hasta el momento. Uno de los 120 indígenas que participaron en la operación de rescate de los 4 niños relató a Noticentro 1 CMI cómo lograron sobrevivir los menores y las dificultades de la búsqueda. Entramos 5 compañeros de Araraquara, pero fue el último que terminé haciendo la misión de búsqueda. Él es Henry Guerrero Fumoraque, un líder indígena sabedor ancestral Huitoto, quien participó de la Operación Esperanza junto con las fuerzas especiales que lograron el rescate de los 4 hermanitos Mucutuy. Ya estamos planeando el retorno de nuevo, cada uno para su territorio, porque ya llevamos 30 días y no había ya señas de encontrarla. El tiempo no nos permitió mucho porque estamos en la época de invierno y esa selva de Apapores cuando llueve es húmeda y muy duro, ¿para qué? Fueron ellos los primeros en encontrar la avioneta accidentada donde murieron 3 personas. La avioneta la encontramos, desde que entramos la encontramos en 8 días, en una semana encontramos la avioneta. Entonces ahí nos dimos cuenta que los niños andaban vivos, entonces la otra misión fue buscar, ahí empezó la misión de la búsqueda de los niños. ¿Sí? Desde su creencia, explica lo que le permitió el rescate de los niños. Los niños ya estaban bajo el poder sobrenatural de estos animales que pues en la cultura nosotros anteriormente ellos fueron dioses, ¿no? Y ahorita son animales, es la narración de la mitología de nosotros. ¿Sí? Entregó detalles del alimento que consumieron los menores para permanecer con vida 40 días en medio de la selva. Comían fruta silvestre como el milpés,
como el Juanzoco. Juanzoco es una pepa silvestre que los animales les gusta, es un sabor muy rico. Fueron 120 indígenas como Henry los que participaron de la búsqueda de los niños. Y 70 comandos especiales siguen en la selva entre el Guaviare y el Caquetá. La misión ahora es encontrar a Wilson, el perro rescatista que está desaparecido. Hasta que aparezca Wilson. La estrategia ahora de las fuerzas militares es llevar al terreno hembras en celo. El perro sería atraído con el olor de 8 hembras. Esta operación culmina, Dios mediante, con la ayuda de él, hasta que logremos recuperar al canino Wilson. Wilson permanece desaparecido desde hace 15 días. El perro rescatista, clave para dar con el paradero de los hermanitos, no aparece. En este momento tenemos en esta área de operaciones 70 comandos de las fuerzas militares. Su papel ha sido destacado hasta por los propios niños. En estos trazos dibujaron a Wilson, quien los habría acompañado en medio de su camino. Wilson fue entrenado desde muy pequeño en rastreo. Así lucía cuando era un cachorro. Al paso del tiempo se convirtió en un aliado importante para operaciones importantes como en la que permanece, la Operación Esperanza. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, dijo que el proceso de custodia de los niños rescatados en el Guaviare estará acompañado por los indígenas. De acuerdo con el ICBF, se tomarán medidas transitorias mientras el proceso se cierra. Va a ser acompañado también por el ejercicio de los pueblos indígenas, pero también por toda la jurisdicción. Es una combinación entre dos jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, para poder acompañarlos en ese marco, ¿no? Nuestra defensora es la que tiene esta coordinación con la mesa de trabajo y se va a ir tomando las decisiones. El proceso de restablecimiento de derechos tiene un tiempo y tiene más o menos hasta 6 meses para poder hacer todo el ejercicio y conocer muy a fondo cuál es el entorno protector. La directora visitó hoy a los niños en el hospital militar. Dice que por ahora están en aislamiento para mantener el control sobre posibles estados gripales. La Procuraduría explicó de qué manera intervendrá en el proceso de restablecimiento de derechos abierto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los 4 menores de edad rescatados en las selvas del Guaviare. La Procuraduría explica que el proceso abierto por bienestar familiar a los menores sobrevivientes del siniestro aéreo en las selvas del Guaviare determinará si deben ser dados en adopción o si deben permanecer en su núcleo familiar. No se va a determinar si hay una persona culpable o no, sino cómo hacer para que estas niñas y este niño puedan ver restablecidos sus derechos y puedan tener la garantía plena de estos. Ojalá, y siempre se procura que sea a través del medio familiar. La institucionalización y la declaratoria de adoptabilidad siempre son las últimas instancias a las que se llegan. Ante las versiones sobre presunto maltrato de parte del padre de 2 de los menores rescatados, esto dice la Procuraduría. Se adelantarán las gestiones necesarias para determinar si efectivamente existe violencia intrafamiliar, si existió violencia intrafamiliar. El expresidente César Gaviria, a través de una carta, le dijo al presidente Gustavo Petro que los liberales son sus aliados y no un obstáculo. El expresidente César Gaviria invita al presidente Gustavo Petro, mediante esta misiva, a lograr acuerdos. Presidente, estamos preparados para respaldar y defender su legitimidad, especialmente en momentos como los que estamos enfrentando. Enfatizamos en que somos sus aliados y no un obstáculo. Estamos comprometidos en trabajar juntos para buscar soluciones que promuevan la paz, la estabilidad y el bienestar de todos los ciudadanos, y condenamos sin reticencias los llamados golpes blandos. El Partido Liberal de Colombia desea manifestar su preocupación ante los graves acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas relacionados con los pronunciamientos, decisiones y acciones del presidente Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa, el ex senador y ex embajador de Venezuela Armando Benedetti y la ex jefa de gabinete Laura Sarabia. El presidente Gaviria insta a que se investiguen estos hechos. Además, le pide al presidente Petro proteger las instituciones democráticas y buscar soluciones que estén en consonancia con la ley y la Constitución.
Dice el ex jefe de Estado que no se puede permitir el retorno de expresiones beligerantes e insensatas en la política, mucho menos las reacciones a las críticas en medios de comunicación, asegura la misiva. Asimismo, el exmandatario señala que le preocupa el lenguaje beligerante contra los liberales frente a hechos que han surgido dentro del gobierno Petro. Y por su parte, en bancada, los congresistas del Partido Liberal decidieron pedir el aplazamiento hasta la próxima legislatura de la discusión de la reforma a la salud. La proposición de aplazamiento del Partido Liberal ya fue radicada en la plenaria de la Cámara. Hay cartas de expertos en materia de salud pública, cartas de ministros, cartas de académicos, hay peticiones de comunidad en general, hay proposiciones de autoría congresional por discutir. El momento político por estos días resulta tenso y el tiempo resulta escaso. Estamos a una semana de terminar este periodo y a su vez terminar la legislatura. ¿Qué proponemos? Aplazar y empezar la discusión a partir del 20 de julio en una nueva legislatura. La plenaria de la Cámara debe votar si acepta o no este aplazamiento. La Comisión Séptima del Senado de la República aprobó hoy 82 de los 94 artículos de la reforma pensional, a pesar de que las bancadas del uribismo y el conservatismo se retiraron de la sesión. Pero el gobierno contó con la presencia de 3 senadoras, la ponente Norma Hurtado de la U y las cristianas Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo. A paso acelerado avanzó hoy en la Comisión Séptima del Senado el primer debate a la reforma pensional. Con esta reforma se crea un régimen único pensional mediante el sistema de pilares. 1. Pilar solidario, que le otorgará subsidios de hasta 223.000 pesos mensuales a cerca de 3 millones de colombianos. 2. El pilar semicontributivo, que le dará renta vitalicia a quienes han cotizado pero no alcanzan a pensionarse. 3. El pilar contributivo. Es el régimen de prima media que administra Colpensiones y al que todos los colombianos deberán cotizar hasta 3 salarios mínimos. Podrán seguir en fondos privados quienes devenguen más de 3 salarios mínimos, cotizando hasta para 25 salarios de pensión, pero Colpensiones pagará a todos los pensionados. Y habrá un pilar de ahorro voluntario para quienes quieran cotizar adicionalmente para aumentar la pensión. El Fondo Nacional del Ahorro Pensional no podrá ser utilizado por el gobierno de turno para gastos distintos a las pensiones. Por 3 delitos tendrá que responder ante un juez el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Eso tiene que ver con el ingreso irregular de $1.600.000 provenientes de la multinacional Odebrecht a su campaña en el 2014. El exdirector de Invías, Daniel García Arizabaleta, señalado como uno de los hombres de confianza de Odebrecht en Colombia, decidió colaborar con la Fiscalía y confesar que asistió a varias reuniones en las que se pactó el ingreso de $1,6 millones de la multinacional a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Dicho dinero estaría destinado para pagar la asesoría del publicista brasilero Duda Mendoza. Para la Fiscalía, dichos pagos no fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral, falsificando así documentos oficiales de la campaña política. Que podían demostrar el ingreso de dineros a la campaña de la presidencia de la República del señor Óscar Iván Zuluaga. La Fiscalía le formulará al ex candidato por el Centro Democrático los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, y además su hijo David Zuluaga también tendrá que responder ante un juez. Sobre el caso, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció. Tengo 2 dolores, uno personal por Óscar Iván Zuluaga y David, a quienes admiro les tengo todo el afecto, y otro dolor pero de patria por las impunidades, una de ellas Santos y Odebrecht. Además del caso de Zuluaga, la Fiscalía también decidió citar a imputación de cargos a la exministra de Transporte del gobierno Santos, Cecilia Álvarez, al considerar que la exfuncionaria tuvo un interés indebido en el contrato de Odebrecht en la Ruta del Sol y en la disposición de peajes en dicha vía. La Fiscalía dice que la exministra tenía intereses empresariales sobre el proyecto. La Fiscalía citó a declarar al jefe de seguridad de la Casa de Nariño, coronel Carlos Feria, y al abogado Miguel Ángel del Río por los hechos que rodearon la muerte del coronel Óscar Dávila, mencionado en el escándalo de las chuzadas. En las próximas horas se conocerá el dictamen de medicina legal sobre las causas de la muerte del coronel Óscar Dávila, quien fue encontrado el viernes sin vida en el occidente de Bogotá.
Sin embargo, la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis, por lo que llamó a declarar al abogado Miguel Ángel del Río, quien denunció amenazas y hostigamientos contra el oficial, quien había sido mencionado en el escándalo de Chuzadas, y de la ex jefe de gabinete Laura Sarabia. Del Río denuncia que hay más amenazas contra los policías salpicados. Nosotros queremos colaborar con las investigaciones, pero de una manera genuina y no poniendo en riesgo además la seguridad del propio patrullero, quien después del comunicado del fiscal Barbosa ha recibido amenazas con contra de su vida. Pero el caso de las chuzadas y el uso del polígrafo en Palacio ya tiene varias citaciones en la Fiscalía, incluida la de la ex jefe de gabinete Laura Sarabia, quien declarará el próximo 22 de junio, el coronel Carlos Feria de Seguridad de Palacio el próximo 15 de junio y el ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti el próximo 23 de junio. Desde el Ministerio de la Defensa se reafirmó que la muerte del coronel Óscar Dávila fue un suicidio. El ministro de Defensa Iván Velázquez reiteró la hipótesis del gobierno nacional respecto a la muerte del coronel Óscar Dávila, quien fue encontrado sin vida el viernes pasado y quien según la Fiscalía estaría involucrado en el caso de chuzadas de la ex jefe de gabinete del presidente Petro. Había cámaras en el sector, la Fiscalía recuperó los videos, hubo una inspección al vehículo, hubo entrevistas, etcétera, todo lo que se realiza naturalmente en situaciones como esta. Y por todo ese conjunto es que afirmamos que se trata de un suicidio. El conductor del coronel muerto fue enviado a vacaciones por la policía. Habrá controles más rigurosos a las interceptaciones que se presentan en la Dijín de la policía. Desde la Dirección General expresaron preocupación por las denominadas chuzadas. El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, reveló detalles de una reunión que hubo entre Fiscalía y Policía, donde abordaron temas sobre interceptaciones en el país. Los uniformados dedicados a estas tareas serán perfilados, según conoció este noticiero. Más que cambios es revisar cómo mejorar los procedimientos. Que ayer me visitó el director general del CTI y yo puse ese tema. Aquí cada funcionario responde por sus actuaciones, pero también hay una obligación del Estado colombiano, en este caso de la propia institución, que quienes tenemos esa responsabilidad de supervisar y controlar, pues seamos más eficientes en cada control y en cada ejercicio que demanda esta sensible tarea. Se estudiarán hojas de vida y habrá mayor control sobre quiénes intercepta y a quiénes. Nuevamente el ELN corrigió al presidente Petro respecto a uno de sus anuncios. Esta vez fue el primer comandante de esa guerrilla, Antonio García, quien dijo que el presidente se confundió al anunciar que el fin de la guerra con el ELN será en mayo de 2025. Durante el discurso de clausura del tercer ciclo de conversaciones con el ELN, el presidente Petro pronunció esta frase que fue recibida con esperanza. A un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Sin embargo, hoy quien estaba a su lado en la mesa llamó la atención sobre el tema y dijo que el presidente se confundió. Asegura García, el tema del fin del conflicto es el quinto punto y sobre él aún no hemos conversado. El presidente Petro lo confundió con el cuarto punto del acuerdo sobre participación de la sociedad. Un ejercicio... Reitera García, los acuerdos se rigen sobre los textos escritos y firmados, no sobre lo que se diga o se interprete. El fiscal general Francisco Barbosa levantó las órdenes de captura de 19 disidentes de las FARC. La decisión se da tras una petición del presidente Gustavo Petro, quien los reconoció como verificadores del cese al fuego entre el gobierno y las disidencias de Iván Mordisco. La plenaria de la Cámara aprobó en último debate un proyecto que establece a los campesinos como sujetos especiales de protección. El proyecto determina la protección constitucional de los campesinos. Se estima que la iniciativa beneficiará a más de 6 millones de campesinos. Incluye el reconocimiento a la tierra, a la territorialidad campesina y adopta disposiciones sobre la consulta popular.
El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez radicó una tutela con que pretende tumbar el fallo que anuló su elección. El Contralor, que saldrá de su cargo el próximo jueves, si nada extraordinario ocurre, presentó una tutela ante el Consejo de Estado en la que pide que amparen sus derechos a ser elegido y a acceder a cargos públicos. La tutela pide dejar sin efecto la sentencia del 25 de mayo de 2023, dictada por la sección quinta del Consejo de Estado, que anuló su elección por las irregularidades que se presentaron en la convocatoria pública realizada por el Congreso. Rodríguez también pidió una medida provisional pidiendo la suspensión del fallo que lo saca del cargo hasta que la Corte Constitucional se pronuncie y, en caso de no haberse accedido a la solicitud de medida provisional, ordenar mi reintegro inmediato al cargo, expresa en su tutela. Un fallo de tutela de la Corte Constitucional precisa que el aborto hasta la semana 24 de gestación, si bien está vigente, no se considera un derecho fundamental. Un fallo proyectado por los magistrados Antonio Lizarazo, Paola Meneses y Juan Carlos Cortés precisa que en la más reciente sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 o sexto mes de gestación, la Corte no ha dicho que ese aborto hasta el sexto mes sea un derecho fundamental en Colombia. De la citada providencia no se deriva un derecho fundamental a la IVE hasta la semana 24 de gestación. En el fallo también advierten que el aborto no es una obligación, pero tampoco está prohibido. Así que sí existe una obligación por parte del personal de salud de brindar estos servicios de aborto a lo largo del territorio nacional. La precisión ha generado controversia, pues en al menos otros 6 fallos, la Corte ha dicho que el aborto sí es un derecho siempre y cuando se dé en las 3 causales despenalizadas desde el año 2006, cuando constituya peligro para la vida de la mujer, ante malformación del feto y ante un embarazo producto de una violación. La Alcaldía de Bogotá alista cambios en la valorización. Ya está listo el borrador de proyecto que llegaría en los próximos días al Consejo y que contempla una compensación para los contribuyentes por el retraso en las obras financiadas con esta contribución. Hace 5 años los bogotanos pagaron casi 800.000 millones de pesos para financiar 16 obras de valorización, de las cuales solo se ha entregado una. Hemos tenido dificultades con los procesos de selección de empresas. Para evitar que se repita esta pesadilla, el distrito presentará un nuevo estatuto de valorización que obligará a los alcaldes a tener estudios y diseños de ingeniería de detalle antes de cobrar una nueva contribución. La maduración, que creemos que es lo mejor para evitar precisamente que haya mayores atrasos, que haya mayores costos, es 100% diseños de ingeniería aprobados. Además, teniendo en cuenta el desolador panorama de las obras por valorización, que incluye una caducidad, 3 incumplimientos, 3 obras suspendidas, 3 que no han iniciado tienen menos del 3% de avance y 5 en ejecución con significativos retrasos, el distrito busca otorgar una compensación a los contribuyentes por obras siniestradas. Ese efecto que generó el que la obra se haya tardado el doble del tiempo inicial podrá ser de alguna manera compensado. Hay que reglamentarlo. Será el Consejo de Bogotá el que determine en qué momento se hace el cobro, si antes, durante o después. El expresidente estadounidense Donald Trump calificó de abuso de poder malvado y atroz su inculpación formal este martes en un tribunal federal de Miami por la forma en la que gestionó documentos secretos gubernamentales. El exmandatario se declaró inocente de los 37 cargos. Nuestro corresponsal Hernán Suárez desde Miami con todos los detalles. Buenas noches, compañeras en Colombia. 30 periodistas, 10 personas del público en general entraron a la sala. Y una vez frente al juez, aquí en la Corte Federal de Miami, el expresidente Donald Trump fue acusado de 37 cargos. Se declaró no culpable. Él no habló, siempre lo hicieron sus abogados. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante un magistrado federal en Miami para declararse inocente de los cargos de que retuvo ilegalmente cientos de documentos clasificados de seguridad del gobierno después de salir de la Casa Blanca y obstruyó los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. Trump se enfrenta a 37 cargos criminales, entre ellos los de retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional, obstrucción a la justicia y falso testimonio. Tras llegar a los juzgados con 70 minutos de antelación sobre la hora prevista para su comparecencia, el magnate fue puesto bajo arresto.
El expresidente no se dirigió a la corte durante la audiencia y tampoco fue obligado a ponerse de pie para hablar por sí mismo en el tribunal. Durante la audiencia, Trump se sentó encorvado, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Después de la audiencia en la corte, Trump hizo una parada no anunciada en Versailles, un conocido restaurante cubano en Miami. El magnate estuvo rodeado por docenas de seguidores dentro del restaurante, dándose la mano y tomándose fotos con ellos. Si bien Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, su riesgo legal no pone en peligro su camino hacia un segundo mandato e incluso podría ser una bendición política, ya que la Constitución estadounidense no contempla límites para candidatos en caso de que sean imputados o incluso se encuentren en prisión. Es decir, las posibles condenas no descalifican legalmente a Trump para postularse para presidente en 2024 y podría ser candidato incluso desde la cárcel. Desde la Corte Federal en Miami, Hernán Suárez, Noticentro 1, CMI. En menos de 24 horas fueron asesinados en varios sectores del país otros 4 líderes sociales. Ya son 75 los líderes sociales asesinados en 2023. Con este plantón, los compañeros de Emiro Nel Sánchez rechazaron su asesinato y pidieron que cese la violencia contra los líderes sociales. Ese es el proyecto de muerte que nosotros tenemos que erradicar aquí en nuestro país y tenemos que sembrar la esperanza de la vida y de la paz. Mientras tanto, en Jambaló, Cauca, eran asesinados el sabedor ancestral Marcelino Dagua y su compañera Rosalía Quiguanás. La historia nos ha demostrado que cuando se quiere exterminar un pueblo, se empieza por nuestra sabiduría ancestral y nuestra cosmogonía. Puede ser una situación de esas, y las otras, pues sabemos que la guerra en el Cauca sigue siendo sistemática. Han asesinado mucha gente, dentro de ellos nuestros sabedores ancestrales. Son ya 5 sabedores ancestrales asesinados este año solo en el Cauca. Mientras tanto, en el oriente, en Tame, Arauca, caía bajo las balas el reconocido dirigente campesino Marcelino Martínez. Los gremios de Cauca y del Valle manifestaron su preocupación por la invasión de nuevas tierras del sector de la caña. La angustia, la impotencia y la preocupación nuevamente se apoderan de la agroindustria de la caña. La invasión a 3 predios cañeros y el hostigamiento a los trabajadores del sector se han convertido en el panorama en el norte del Cauca durante los últimos 6 días. Los gremios de la producción hacemos un llamado al gobierno nacional, al Estado colombiano, por el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano, específicamente en el norte del Cauca. En los últimos días hemos tenido invasiones a la propiedad privada, así como en el día de hoy tuvimos un secuestro de 2 de nuestros trabajadores en el municipio de Corinto. Horas después fueron liberados, pero a ellos se les hurtó su dotación de trabajo, así como el vehículo en el que se movilizaban. En lo corrido de este año, la violencia contra la agroindustria de la caña ya suma 3 personas fallecidas. 2 policías de Soacha fueron capturados después de cobrar una extorsión. Uno de los patrulleros se comió 500.000 pesos para desaparecer la evidencia. 2 patrulleros pertenecientes a la policía del vecino municipio usaban su autoridad para extorsionar a comerciantes, quienes se veían obligados a pagar cuotas de 500.000 pesos a cambio de evitar activaciones de investigaciones pasadas. Al primer cobro le hacen entrega de los 500.000 pesos y ya estaba el operativo montado, y cuando reciben el dinero se produce su captura en flagrancia, y es cuando ellos uno de ellos procede a tragarse literalmente el dinero. Era un billete de 100.000 pesos y 8 billetes de 50.000 pesos. Son 500.000 pesos lo que decidió tragarse este uniformado. En este momento el sujeto está siendo atendido en un centro médico, pues en medio de su captura manifestó un fuerte dolor y molestia por comerse más de 10 billetes. En la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, 8 delincuentes ingresaron a una bodega donde se almacenaban más de 10.000 pantalones y en menos de media hora la desocuparon en su totalidad. Los delincuentes quebraron los candados, ingresaron por la ventana del baño para poder desactivar alarmas y cámaras y rápidamente llenar 2 camiones con los productos avaluados en 700 millones de pesos. Hasta ahora las autoridades no han dado con el paradero de los delincuentes.
El expresidente Juan Manuel Santos habló sobre cambio climático ante el Consejo de Seguridad de la ONU y pidió unidad para evitar una catástrofe. El expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro del grupo de Elders e insistió en la necesidad de buscar la paz en el mundo y a su vez con la naturaleza. Recordó una anécdota de 2010 con los Coquis en la Sierra Nevada. They gave me their blessing with a baton and a mandate. Make peace with the FARC, but also make peace with nature. Peace among humans will not be successful unless you make peace with Mother Nature too. Según el expresidente, si bien el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC aborda a la naturaleza como víctima y repararla es una de las penas para los máximos responsables de crímenes de guerra, aún es una tarea pendiente. Former combatants and the communities have come together to preserve our forests and rivers and to promote ecotourism, a good example of reconciliation not only among humans, but also of humans with nature. Dentro del discurso de Santos, la frase más sonada fue "únanse para cooperar o pereceremos". Avanza en Cartagena la visita que adelanta la reina consorte de España, Leticia Ortiz. La reina consorte de España, Leticia Ortiz, inició su agenda en Cartagena, en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Centro Histórico, donde se reunió con su grupo de trabajo y develó una placa en su honor. Posteriormente llegó hasta el suroccidente de la ciudad, al barrio Villahermosa, uno de los más vulnerables, para verificar los proyectos de agua potable que adelanta la cooperación y que beneficia a más de 160.000 personas. Mucha atención que hace pocos minutos Francisco Lloreda dejó el cargo como presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. La decisión se anunció durante la junta directiva de 39 compañías afiliadas a esa organización que se llevó a cabo esta noche. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostiene que en Colombia a partir del 2024 no se deben matricular vehículos de gasolina y que se debe afianzar una política de transición energética. De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, el país debe potencializar la diversificación de su economía a través de 3 pilares estratégicos. La primera, afianzar la transición energética con la reducción en el consumo de combustibles y migrar hacia el sistema eléctrico. Por ejemplo, para 2040 no se debería matricular un solo automóvil a gasolina. Seguiremos teniendo carros, pero en 2040 no deberíamos dejar matricular un carro movido por gasolina. Todos los carros deberían ser eléctricos. El segundo pilar para el ministro está en la diversificación de los sectores para que las fuentes de ingresos, además del petróleo y la minería, llegue de otras ramas de la actividad económica, mejorando el sistema tributario. En esa cumbre tributaria vamos a examinar los procesos de cómo construimos una mejor tributación internacional que incluya todo tipo de plataformas. El pronunciamiento fue hecho durante el foro de emprendimiento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El gobierno y ponentes del Congreso definen proyecto de adición presupuestal por 16,9 billones. El gobierno y las comisiones económicas del Congreso definieron el informe de ponencia para el proyecto de adición presupuestal. La iniciativa, que en principio contemplaba recursos por 23 billones de pesos, finalmente se bajó a 16,9 billones de pesos debido a que solo queda medio año de la actual vigencia. Se priorizaron las mayores partidas presupuestales para los sectores de salud y educación con más de 2 billones de pesos cada uno para garantizar servicios de primera infancia e infraestructura. Es decir, es reactivación económica, generación de empleo y también que podamos mostrar que se puede ejecutar, porque es una adición presupuestal, no es un presupuesto inicial. También se anunciaron recursos de inversión por 1,5 billones de pesos para los programas de Mi Casa Ya del Ministerio de Vivienda y en transporte por 1,4 billones de pesos para los llamados caminos vecinales o red terciaria del país. Para compra de tierras 1,3 billones de pesos y subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3, cerca de 1,4 billones de pesos. Tenemos el tiempo justo, pero tengo fe que podamos sacar adelante la adición antes de que se termine la legislatura.
Se dejaron 1.8 billones de pesos para las eventualidades ocasionadas por el fenómeno del Niño. Este miércoles será anunciado la ponencia en el Congreso. El índice de confianza al consumidor mejoró levemente en mayo. Según el informe de FEDesarrollo, los hogares colombianos mostraron una mayor disponibilidad de compra gracias a la reducción de precios de alimentos y de bienes durables. La corrección en la inflación mejora las expectativas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,12% a 1.185 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 7,27% a 4.398 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 4,95% a 19 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,94% a 29.070 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 4.186 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.130 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.507 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.82. El azúcar se transó en 25,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69.28 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.16 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.134 pesos. Empresas fabricantes de insumos y materiales para la construcción cumplen con estándares internacionales sostenibles. En este capítulo de Construcción Sostenible, el empresariado colombiano afianza su política para la fabricación de insumos y materias primas en el sector. Los proyectos de vivienda, edificaciones principalmente, ya incorporan materiales de buena calidad, pero sobre todo amigables con el medio ambiente. Aceros planos, tuberías, cubiertas, entrepisos, entre otros, son parte del portafolio de las compañías en el país que tratan la producción responsable. Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia se destaca dichas prácticas. Es la manera como logramos un equilibrio entre las necesidades económicas, las aspiraciones sociales y la protección del medio ambiente. Es un tema central en la ANDI y es un tema que queremos poner en práctica todos los días. La gestión empresarial ha llevado a Colombia a liderar los estándares de construcción sostenible en América Latina. ACESCO y otras empresas son parte del cumplimiento de esas metas país de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Colombia tiene liderazgo, nosotros hemos tenido en el último año otros 7, 8 países pidiéndonos asesoría y somos los líderes porque fueron los primeros que normamos y porque hay mucha disposición empresarial. Realmente nadie tiene tantos programas como Colombia. El crecimiento del mercado de vivienda es ejemplo de ello, sin anotar lo que se viene adelantando en otros proyectos de infraestructura en el territorio nacional. Tenemos noticia al cierre. La plenaria del Senado aprobó esta noche, en último debate, una reforma constitucional que creará la jurisdicción agraria y rural, que será el marco para la resolución de controversias por propiedad, posesión y ocupación de bienes inmuebles en el área rural. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.